Capítulo 138. La verdad agridulce. Luke estaba en su nueva habitación, reunido con Natasha y Wednesday. Ya era de noche, la puerta estaba cerrada y los tres miraban una mesa de madera de 4 patas donde estaba extendido un mapa, iluminado por la luz de las velas. Entre Shadyside y Sunnyvale hay una distancia de 30 kilómetros. Dijo Natasha señalando varios puntos en el mapa. ¿Cómo sabes que la evidencia está escondida allí? Preguntó Luke, con la mano en la barbilla. Natasha levantó la vista del mapa y miró a Luke con cierta vacilación, como si no estuviera segura de cómo o si responder. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Preguntó Luke, notando el silencio de Natasha. La noche en que me separé de tus padres fue la noche en que naciste. Una noche lluviosa con nuestros enemigos pisándonos los talones. Tus padres decidieron separarse. Ellos tomaron un camino y yo tomé otro contigo. Comenzó Natasha. ¿Por qué no te dieron las pruebas? Preguntó Luke, con un tono más serio que antes. Solo conocía algunas historias sobre sus difuntos padres. Natasha había logrado ocultar a Luke y vivir en las sombras durante mucho tiempo. Si hubiera tenido las pruebas, no estarían pasando por semejante lío, y sus padres esa noche bien podrían haber estado peleando y no buscando una manera de llevar las pruebas a un lugar seguro. Dividirnos en 2 grupos reduce el riesgo de que nos atrapen a todos. Si los perseguían los Speedman y terminaban enfrentándose, tú y yo estaríamos a salvo. Serías la última esperanza para reclamar venganza en el futuro. Si, por otro lado, siguieran nuestro rastro, tus padres podrían escapar con las pruebas y continuar la lucha. Respondió Natasha. ¿Qué? Pensó Luke con una expresión confusa en su rostro. Esto no era lo que él creía acerca de sus padres. Pensaba que se habían sacrificado heroicamente para que Natasha pudiera huir con él y salvarlo. Entonces, ¿aceptaron que tú y yo podríamos morir? Murmuró Luke incrédulo. De esa manera, el grupo que sobreviviera podría continuar con la venganza. Añadió Natasha. Wednesday escuchó en silencio, sin hacer ningún sonido. Podrían haber llamado la atención, haber hecho cualquier cosa para asegurarse de que fueran ellos los perseguidos, pero decidieron dejarlo en manos del azar. Dijo Luke con un dejo de dolor en su voz. Desde que se enteró de su pasado y de cómo casi murió cuando era un bebé, creyó que sus padres se sacrificaron para que él pudiera escapar. Pero ese no fue el caso. Si lo hubiera sabido con mi memoria idética. Pensó Luke tocándose la sien y frunciendo el ceño. El don de la memoria idética le permitía recordar cada detalle con una claridad abrumadora, pero en ese momento de su vida, ni siquiera eso le hubiera servido de nada. Su mente aún no estaba preparada ni sus poderes se habían despertado. Además, un recién nacido tiene los sentidos embocados y su cerebro todavía se está formando. Natasha lo miró con tristeza en los ojos. Los padres de Luke no habían sacrificado todo por él. Habían tomado una decisión estratégica, fría y calculada, basada en probabilidades en lugar de en el instinto de proteger a su hijo a toda costa. Supongo que si muero, podrían tener otro hijo. Comentó Luke después de unos segundos de silencio, mirando el viejo piso de madera de la habitación. Querían asegurarse de que si algo salía mal, al menos un grupo tendría la oportunidad de continuar la lucha. Dijo Natasha en voz baja, con un tono ligeramente tembloroso. Luke no dijo nada durante varios segundos. Su principal motivación para vengarse de los Speedman era que habían matado a sus padres, quienes él creía que habían dado su vida para protegerlo. Padres que, a diferencia de su vida anterior, realmente lo amaban o eso creía él. Otra razón era que no tenía otra opción que continuar la lucha, ya que los Speedman eventualmente vendrían por él e intentarían matarlo. Volvamos a la pregunta original. ¿Cómo sabes que la evidencia estaba allí? Preguntó Luke, volviendo a su yo habitual, aunque todavía se veía un rastro de dolor en su expresión. Nos separamos en la frontera de Ohio. Yo me dirigí hacia el sur contigo en mis brazos, cruzando a Kentucky. Tus padres, en cambio, se adentraron más en Ohio. Unas horas después de separarnos, me di cuenta de que no habían seguido mi rastro. Así que, en esa apuesta, fuimos los dos los que nos salvamos. Continuó Natasha, haciendo una pausa para tomar aire antes de continuar. Tus padres, como poderosos psíquicos, lograron resistir. No murieron de inmediato y lograron ocultar la evidencia en algún lugar de Ohio. Después de ocultarla, se mudaron del lugar.
Tal vez estaban tratando de engañar a los Spellman, de alejarlos lo suficiente para que nunca encontraran el escondite. Usaron lo último que les quedaba de fuerza mental y física para proteger ese secreto final. ¿Cómo sabes todo eso después de separarte de ellos?, preguntó Luke. Recuerda que tu madre era telepata. Su vínculo mental tenía un alcance de unos 500 kilómetros, aunque en su estado debilitado probablemente era menor. Estuvimos conectados durante un tiempo hasta que el vínculo se rompió y perdí el contacto con ellos. Respondió Natasha. Entonces, mientras ustedes estaban en comunicación, ellos siguieron huyendo. No tuvieron tiempo de decirte dónde escondieron la evidencia. Dijo Luke con una leve mueca y Natasha asintió. ¿Y Edgar? ¿No estuvo mucho tiempo con ellos antes de cambiar de objeto?, preguntó mentalmente Luke. Desde que llegaron a la mansión Adams, Edgar no había dejado su colgante. Le dijo a Luke que en esta mansión, si salía, existía la posibilidad de que lo descubrieran, y quería evitar ese problema. Así que se mantuvieron en contacto, hablando telepáticamente. No. Su cambio de objetivo ocurrió antes de la batalla final. Cuando tus padres se dieron cuenta de que los perseguían. En esa situación, lo mejor era que se fuera lo antes posible para que pudiera guiarte en el futuro. Aunque sea un fantasma que solo un Poe puede ver, eso no significa que sea inmortal o que no pueda sufrir daño. Natasha respondió. ¿Los Spellman no sospecharon nada cuando no encontraron las pruebas con ellos?, preguntó Wednesday, rompiendo el silencio por primera vez. El objetivo de los Spellman era probablemente eliminar a los Poe y destruir las pruebas. Debían tener al menos una ligera sospecha de que los Poe poseían algo que los incriminaba. Puede que lo sospecharan o puede que no. Mi teoría es que John y Sophie les dejaron alguna prueba falsa para hacerles creer que el asunto estaba resuelto. Tal vez incluso utilizaron parte de la evidencia real para proteger las piezas más importantes. Respondió Natasha. En ese momento, ya estaba a más de 500 kilómetros de Sophie, por lo que ya no podía comunicarse con ella. En resumen, tus padres lograron ocultar las pruebas y asegurarse de que esos cabrones no sospecharan nada. Nadie sabía que Sophie estaba embarazada, por lo que ocultarte durante muchos años fue relativamente sencillo. Solo me buscaban a mí, pero soy una cambiaformas, y no consideraron esencial eliminarme. Concluyó Natasha. ¿Cómo llegaremos a Oyo sin que los Spellman se den cuenta?, preguntó Luke, apoyando la mano en su barbilla. Él y Wednesday no eran cambiaformas. Tenían sus trucos para moverse sin ser detectados. El sigilo de sombras de Wednesday, su haki de observación, sus poderes mentales y algunos otros trucos pequeños, pero no era tan fácil como ser un cambiaformas. El problema principal es tu fama, dijo Natasha mirando a Luke. No esperaba que su fama creciera tan rápido. Incluso la gente normal y corriente podía reconocerlo en la calle, lo que complicaba aún más las cosas. Si viajaba a una ciudad, alguien podría tomarle una foto y, de repente, Internet se llenaría de noticias sobre dónde pasaba sus vacaciones el famoso escritor Poe. En cuanto a Wednesday, apenas es conocida fuera de Nevermore. No tiene redes sociales, por lo que le resulta mucho más fácil emprender una misión de incógnito. Sin embargo, he encontrado una solución. Añadió Natasha con una leve sonrisa, mirando a Luke, quien de repente tuvo un mal presentimiento. ¿Qué es? Una poción que cambia de género. Respondió Natasha, y la expresión de Luke cambió a una de desagrado. Luke ya sabía que en este mundo existían pociones. Después de todo, eran parte de la brujería y la hechicería. Aunque la elaboración de pociones no estaba tan extendida entre los marginados como en el universo de Harry Potter, donde se enseñaba cada año en Hogwarts, en este mundo, pocas personas la practicaban y era un tema poco conocido, incluso tabú. ¿Es realmente necesario? Puedo llegar a Oyo sin que esos cabrones me vean. No necesito beber una poción para cambiar de género. Dijo Luke, oponiéndose firmemente a la idea. En la penumbra, no vio la leve sonrisa que apareció en el rostro de Wednesday al pensarlo. La poción no es para el viaje a Oyo. La usarás cuando estemos en Oyo, ya que no sabemos cuánto tiempo estaremos explorando Sunny Valley y Shadyside. Explicó Natasha. Ella estaba segura de que podrían llegar a Oyo sin ser seguidas, pero una vez que se establecieran en esos dos pequeños pueblos, si Luke era reconocido debido a su fama, la noticia se difundiría rápidamente en línea y por todas partes. Puedo quedarme en Oyo en secreto, igual que los Spellman se quedaron en Jericho.
dijo Luke. Va a ser difícil moverse, pero estoy abierta a sugerencias. Si tienes una idea mejor, podemos repasarla, pero es tarde. Tenemos todas las vacaciones para elaborar un plan sólido. Hablaremos más mañana, dijo Natasha, mirando la hora en un viejo reloj. Enrolló el mapa y se despidió de Luke y Wednesday. Luke se acercó a su cama y se dejó caer sobre ella, mirando en silencio el techo alto. Su mente no estaba en el plan de llegar a Ohio. Miércoles, que apenas había hablado durante la discusión, se levantó de su silla y caminó lentamente hacia la cama de Luke, sentándose cerca de él. Es tarde. Quiero dormir, dijo Luke mientras acomodaba su almohada y se estiraba. Hubo muchas veces que quise estar solo en mi habitación en Nevermore, y tú no te ibas, respondió Miércoles, y Luke no pudo discutir con eso. Después de unos momentos de silencio, volvió a hablar. Tus padres hicieron lo que tenían que hacer. Fue la decisión más lógica. Al separarse, se aseguraron de que al menos uno de los grupos sobreviviera. Si hubieran permanecido juntos y los hubieran atrapado, no habría quedado nadie para vengarlos o para luchar contra los Spellman. Lo planearon estratégicamente. A ella le pareció una decisión muy lógica. Si hubieras estado en esa situación, ¿crees que tus padres habrían hecho lo mismo?, preguntó Luke, devolviéndole la pregunta. La pregunta la golpeó más de lo esperado. La respuesta estaba clara en su mente. Su madre, Morticia, y su padre, Gómez, nunca se habrían arriesgado a que sus enemigos la persiguieran y la mataran. Habrían hecho cualquier cosa para llamar la atención de los enemigos para que ella pudiera escapar y estar a salvo. Mis padres, dijo Wednesday, haciendo una pausa y con un tono de voz más suave que de costumbre. No. Mis padres se habrían sacrificado por mí sin pensarlo dos veces. ¿Ves? En la escena de Harry Potter, cuando Voldemort entra en la casa para matarlo y él es solo un bebé, sus padres se sacrifican. Su madre se para frente a su cuna y lo protege de una maldición asesina. Mi madre, por otro lado, no dudaría en saltar por la ventana si las probabilidades estuvieran en su contra. Cargarme solo reduciría sus posibilidades de supervivencia, dijo Luke con una leve sonrisa burlancia. Sabes que no he leído Harry Potter, dijo Miércoles, dándose la vuelta y acostándose en la cama. Ambos se quedaron allí, mirándose a escasos centímetros de distancia. Deberías. Es una gran historia, dijo Luke, mirando a Wednesday y luego desviando la mirada. No tenía ganas de besarla ni nada parecido. Wednesday se acercó un poco más. Con un movimiento suave pero firme, envolvió a Luke con sus brazos y lo atrajo hacia ella. Apoyó la cabeza de Luke en su hombro, casi acunándolo. Luke se sorprendió por el repentino gesto, pero no se movió y dejó reposar su cabeza sobre el delicado hombro de Wednesday. No estaba acostumbrado a abrazarla. De hecho, era la primera vez que lo hacían. Ambos permanecieron en silencio. Luke se sintió más tranquilo y dejó de pensar en esos pensamientos inquietantes y deprimentes. En pocos minutos, se quedó dormido. Capítulo 139. Entrenamiento con Gómez. Había pasado una semana desde que comenzaron las vacaciones de verano y Luke se había quedado como invitado en la mansión Adams. A diferencia de sus vacaciones anteriores, no había abandonado la finca Adams. Se adaptó a vivir con la extraña y peculiar familia más rápido de lo que esperaba. Incluso podía tolerar las comidas de la abuela del Miércoles, que parecían platos venenosos cocinados por una bruja en su viejo y oxidado caldero. La casa era enorme. Aunque explorarla no era su objetivo principal, siempre que no tenía nada mejor que hacer daba un paseo por los alrededores y aún no la había explorado toda. Creía que el interior de la mansión era incluso más grande de lo que parecía desde fuera. Era como un laberinto, con docenas de pasillos y escaleras oscuras. Además, durante sus exploraciones, podía encontrarse con trampas mortales dejadas hace mucho tiempo por Wednesday, o por Fester o Puxley. Luke se enteró de que Fester no estaba en casa y que era poco probable que pudiera reunirse con él, ya que estaba huyendo de la justicia, no de la justicia de los marginados, sino de la justicia normal. Al parecer, al hombre le gustaba jugar al gato y al ratón con la policía normal, o eso le había dicho Gómez. La mansión contaba con un amplio patio, en el que se encontraba un cementerio con las tumbas de los antepasados de los Adams. El segundo día, Morticia le hizo una visita guiada, diciéndole qué antepasados se encontraban en cada tumba y, sobre todo, explicándole con todo lujo de detalles las formas en que habían muerto. La visita duró más de 2 horas.
Sus relaciones con los familiares de su novia habían comenzado con buen pie y evolucionado favorablemente, especialmente con Gómez. El hombre era muy entusiasta y tranquilo. Luke entrenó esgrima con él varias veces y en todas ellas fue derrotado rotundamente. Ni siquiera el profesor Vlad, instructor de esgrima de Nevermore, dominaba tanto el arte. Intentó usar su haki de observación, pero fue inútil. Solo logró durar un poco más. Para aprender y hacer que las sesiones de práctica fueran útiles, Gómez tuvo que contenerse, lo cual no era algo en lo que fuera particularmente bueno, especialmente cuando se emocionaba. Luke pensaba que Wednesday era experta en esgrima gracias a su madre, ya que la serie mostraba a Morticia como la capitana del club de esgrima. Pero la verdadera maestra era Gómez, quien les enseñaba a ambos. Sin embargo, nunca le gustó el estilo de esgrima de Nevermore, ya que tenía reglas, prefería los combates a muerte sin reglas. También se enteró de que Gómez posee un aura oscura. Luke se enteró de esto cuando le pidió a Gómez un combate amistoso. Tuvieron su pelea de práctica en el gran patio de la mansión. Esta vez, usaron sus auras en lugar de espadas. Luke quería medir lo fuerte que podría llegar a ser Elliot Spellman, el padre de Sabrina, ya que alguna vez fue rival de su propio padre, John. Gómez era de esa misma generación, más o menos unos años. Ambos provenían de familias de psíquicos entre los 6 grandes, por lo que deberían tener una fuerza comparable. Escena retrospectiva. Este lugar es bueno. Hay mucho espacio. Veamos de qué estás hecho, muchacho. Dijo Gómez con una sonrisa torcida, haciendo crujir los nudillos. Luke estaba frente a él a unos 20 metros de distancia, habiendo puesto cierta distancia entre él y la mansión de los Adams. Luke miró a Gómez con una expresión extraña. Era extraño que un adulto psíquico con semejante reputación se estuviera crujiendo los nudillos y mirándolo con una sonrisa malvada, como un villano de una película de bajo presupuesto. Veamos cuánto me falta para alcanzar a Elliot. Pensó Luke mientras hacía unos estiramientos suaves. Confiaba en su fuerza y en sus 3 auras. Cuando luchó contra Atlas, había usado 2 auras, y la victoria se hizo inevitable cuando activó la tercera. Contra el hombre lobo del clan Caería, ni siquiera había necesitado usar su aura azul. No debería estar muy lejos, ¿verdad? Cuando la moneda toque el suelo, empezamos, ¿vale? Dijo Gómez, sacando una moneda de oro de uno de sus bolsillos. Luke asintió y Gómez lanzó la moneda al aire. Luke se colocó en posición y siguió con la mirada a la moneda que caía y giraba. Mientras tanto, Gómez no miraba la moneda y permanecía en una postura relajada. En cuanto la moneda tocó el suelo, Luke salió disparado hacia adelante desde su posición. Voló a toda velocidad, con los pies a tan solo unos centímetros del suelo. En un segundo, alcanzó a Gómez. Luke concentró todas las ondas telequinéticas que pudo reunir en su brazo derecho, apretó el puño y atacó a su oponente. Al mismo tiempo, envió una orden mental a Gómez diciéndole que se quedara quieto. Con una calma inquietante, Gómez sonrió mientras desaparecía en una nube de sombras justo antes de que el puño de Luke pudiera aterrizar. Las sombras parecían consumirlo, envolviéndolo por completo y haciéndolo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El puño de Luke cortó el aire y desató una explosión de ondas telequinéticas en todas direcciones. El suelo debajo de él se agrietó y una ráfaga de viento levantó polvo y tierra. ¿Cómo? Pensó Luke, sorprendido de que su ataque hubiera sido esquivado sin esfuerzo. Había usado su velocidad máxima e incluso le había dado una orden mental a Gómez, pero Gómez logró evadirla. Ni Atlas ni el hombre lobo del clan Caería habían sido capaces de reaccionar a su velocidad de vuelo mejorada. Añadir una orden mental para quedarse en el lugar habría hecho que fuera casi imposible para cualquiera esquivar o defenderse del ataque. Reconoció la técnica que Gómez usaba para viajar en las sombras, la misma habilidad que Wednesday había usado muchas veces, aunque no podía lanzarse con una velocidad tan asombrosa. Luke dejó de analizar al sentir que Gómez reaparecía detrás de él, gracias a que su dominio expandido cubría un área amplia. Logró darse vuelta a tiempo para ver a Gómez levantando una mano completamente envuelta en oscuridad, tan profunda que parecía absorber la luz a su alrededor. Antes de que Luke pudiera reaccionar, sintió una fuerza abrumadora que tiraba de su cuerpo hacia Gómez. La oscuridad en la mano de Gómez generaba una atracción como un agujero negro, que absorbía todo lo que estaba cerca. El aire se arremolinaba a su alrededor y la presión se hacía más intensa.
Luke le envió varias órdenes mentales a Gómez, diciéndole que bajara la mano o que se detuviera, pero nada funcionó. No podía entender por qué sus órdenes mentales no eran efectivas. Tal vez el hombre tenía artefactos protectores para su mente, pero por lo general, estos artefactos agregan capas de protección a los recuerdos de uno, no contra las órdenes de los telépatas. De lo contrario, las técnicas de control mental de los usuarios del aura azul serían fáciles de contrarrestar. Las voluntades fuertes no pueden ser ordenadas por una fuerza más débil, dijo Gómez con una leve sonrisa, adivinando lo que Luke estaba pensando sobre sus poderes mentales. Después de decir esto, Gómez aumentó la potencia de succión. Luke comenzó a luchar para no ser atraído. Intentó volar hacia atrás, usando todo su poder telequinético para distanciarse de Gómez, pero no funcionó. Si no puedo escapar de la atracción, la usaré a mi favor, pensó Luke. Podía usar a Shambles para escapar, pero siempre era de los que pasaban a la ofensiva. En ese momento, en lugar de resistirse, relajó su cuerpo y permitió que la fuerza lo arrastrara hacia Gómez. Simultáneamente, con un control preciso, generó una explosión de ondas telequinéticas detrás de él, impulsándose hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Una vez más, cargó su puño con ondas telequinéticas, pero esta vez su velocidad fue mejorada por el tirón de Gómez, haciendo que el golpe fuera potencialmente más devastador dada la segunda ley de Newton. Su puño se dirigió hacia la mano oscurecida de Gómez. Luke, que esperaba una colisión poderosa cuando se liberaran sus ondas telequinéticas, se sorprendió de que no sucediera nada. Las ondas no se disiparon en el aire ni explotaron en el lugar como era habitual. La mano negra de Gómez absorbió las ondas por completo, como si las hubiera devorado. No hubo vibraciones, ni ondas de choque, solo silencio. Tu empuje es admirable, pero también predecible, comentó Gómez con una leve sonrisa divertida. Antes de que Luke pudiera reaccionar, Gómez lo golpeó en el estómago con el puño. Su velocidad superó todo lo que Luke había enfrentado antes. Apenas tuvo tiempo de crear una barrera telequinética, que se rompió al entrar en contacto con el puño oscurecido de Gómez. El puño de Gómez se hundió en el estómago de Luke, haciéndolo volar como una bala humana. Su cuerpo atravesó el primer árbol, reduciéndolo a astillas, pero no se detuvo allí. Voló varios metros más hasta estrellarse contra un segundo árbol, que resistió el impacto y detuvo su trayectoria. Luke cayó al suelo con un ruido sordo, su cuerpo dolía y temblaba mientras un sabor metálico llenaba su boca. Maldita sea, pensó Luke, escupiendo sangre y sintiendo un dolor agudo en el costado. Sabía que tenía al menos un par de costillas rotas, pero gracias a una barrera telequinética que había formado instintivamente en su espalda, el impacto no había sido tan dañino. Esta era la peor situación en la que había estado jamás. Incluso cuando se enfrentaba a enemigos múltiples o adultos, siempre mantenía cierto grado de control y salía victorioso. Pero ahora, estaba siendo dominado y Gómez permanecía relajado, sin siquiera parecer que usaba toda su fuerza. Sus órdenes mentales y ondas telequinéticas no parecieron surtir efecto. Por primera vez, se sintió impotente. Si uso Filo del Vacío, puedo ganar, pensó Luke. Filo del Vacío era el nombre que le había dado a la habilidad que utilizó para cortar a Atlas limpiamente por la mitad. Si ese ataque podía cortar perfectamente el bronce mítico, debería poder dañar a Gómez. El problema era que requería demasiado tiempo de preparación. Necesitaba al menos 30 segundos de concentración absoluta para condensar las ondas telequinéticas a un nivel crítico. Su oponente no se quedaría quieto mientras el aire alrededor de la palma de Luke se distorsionaba por las ondas. Era como la bomba espiritual de Goku, Genki-Dama, que requería que alguien le diera tiempo para lanzarla. En su pelea con Atlas, Luke había usado sus poderes mentales para atraparlo en una ilusión, lo que le dio tiempo suficiente para desatar el ataque. El desafío ahora era acercarse lo suficiente a Gómez para tocarle la cabeza y crear la ilusión. A diferencia de sus órdenes mentales, las ilusiones podrían funcionar, ya que afectan los sentidos. A unos metros de distancia, Gómez se limpiaba tranquilamente una fina línea de sangre de la comisura de la boca. Absorber las ondas telequinéticas de Luke había tenido un coste, pero no estaba debilitado. Observaba a Luke desde la distancia, con una mezcla de admiración en sus ojos. Un verdadero monstruo para su edad, pensó Gómez, examinando a Luke desde la distancia. Gómez tenía un profundo conocimiento de los prodigios. Su pequeña tormenta era un genio con una capacidad de lucha muy superior a la de su edad.
Sin embargo, si hubiera utilizado la misma fuerza contra su hija, ella estaría en peor estado que Luke y no sería capaz de infligirle ni el más mínimo daño, a diferencia de las ondas telequinéticas de Luke. Con una leve sonrisa, Gómez observó cómo Luke se ponía de pie a pesar del golpe devastador que había recibido. La tenacidad del muchacho era admirable, sobre todo al ver cómo ignoraba el dolor de las costillas rotas y la sangre que goteaba de su boca. Pero lo que más llamó la atención de Gómez fue el brillo peligroso en los ojos de Luke, como si ya estuviera repensando su estrategia. Detengámonos aquí. Es solo un combate amistoso de sparring, dijo Gómez, acercándose a Luke con una postura relajada. Su tono era ligero, casi juguetón. No estamos en un combate a muerte en el que lanzamos movimientos finales letales, ¿verdad? Gómez sabía que Luke había matado a una gorgona con bronce mítico. Ese ataque sería letal incluso para él, aunque confiaba en que podría esquivarlo. Tienes razón, dijo Luke, dando una pequeña sonrisa avergonzada mientras se rascaba la cabeza, dándose cuenta de que había estado listo para lanzar un ataque 100% letal contra su suegro. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a una de indignación. Dijo Gómez: combate amistoso. ¿Un combate amistoso?, repitió Luke con tono de reproche y frunciendo el ceño. Casi me dejas en silla de ruedas con ese puñetazo. Por suerte, logré frenarme antes de estrellarme, agregó, sintiendo que el dolor comenzaba a instalarse a medida que la adrenalina de la pelea se desvanecía. Jajaja, es cierto. Lo olvidé, respondió Gómez, riendo de buena gana y rascándose la cabeza torpemente. La pelea había sido tan cautivadora que apenas había podido contener su fuerza en ese golpe oscuro que dirigió a Luke. Ante la despreocupada respuesta de Gómez, Luke dejó atrás su ira y fue llevado de regreso a la mansión con la ayuda de Gómez. Fue tratado por Eudora, que en lugar de tener una enfermería o algo parecido, tenía un laboratorio espeluznante. Le dio una poción de sabor y aspecto repugnantes, pero que resultó altamente efectiva. Tras solo unas horas de descanso, estaba como nuevo. Fin del flashback. Capítulo 140. Entrenamiento en la mansión Adams. Luke se encontró en el centro de una cámara subterránea. Había pasado poco más de una semana desde el comienzo de las vacaciones. La habitación era rectangular y casi oscura. En cada rincón había una antorcha con un fuego tenue que apenas ayudaba a ver. En cualquier caso, la iluminación de la habitación no le servía de nada a Luke, ya que tenía los ojos cubiertos con una venda negra. Las paredes de la cámara estaban hechas de enormes bloques de piedra, cada uno de ellos perforado por una serie de pequeños agujeros oscuros. Era difícil determinar exactamente cuántos había, pero su diseño sugería una compleja red de trampas ocultas. En el silencio sepulcral de la habitación, Luke oyó un clic, como si se estuviera activando algún tipo de mecanismo. De repente, un zumbido suave pero amenazador llenó el aire mientras una oleada de flechas se disparaba desde todas las direcciones. Un normie estaría muerto con tantas flechas, sin importar cuán buenos fueran sus reflejos, pero Luke había extendido su dominio, y sus reflejos eran sobrehumanos. Sin necesidad de ver, su cuerpo reaccionó instintivamente. Se inclinó hacia un lado y luego hizo un giro rápido y bajo, esquivando las flechas que pasaban a centímetros de su piel. Luego saltó hacia un lado, esquivando varias flechas. No se movió mucho de su lugar, pero logró esquivar todas las flechas sin un rasguño. Eso fue fácil, pensó Luke, sacudiendo las manos. Se encontraba entrenando en una habitación subterránea de la mansión Adams. Su objetivo era mejorar su tiempo de reacción y sus reflejos, así como garantizar que su cuerpo pudiera seguir el ritmo de su velocidad de percepción. Estaba usando su Haki de observación ni su pseudoprecognición, ya que esta habilidad no funciona con trampas porque no tienen intenciones ni emociones. Por lo tanto, Luke tuvo que confiar en su habilidad extrasensorial. Para esquivar las flechas, Luke extendió su dominio, aunque no por completo. Solo cubrió la cámara subterránea. En otras ocasiones lo había ampliado mucho más, llegando incluso a alcanzar un alcance de 25 kilómetros, pero con un radio tan amplio, la información se volvía abrumadora y era muy exigente de mantener. Detectar miles de personas, criaturas u objetos a esa distancia generaba un flujo incontrolable de datos que su mente aún no estaba preparada para procesar por completo. Por eso, en este tipo de entrenamiento, redujo el alcance de su dominio a solo unos pocos metros, limitándolo a la habitación en la que se encontraba.
Al reducir la extensión, la cantidad de información disminuyó, lo que le permitió centrarse más fácilmente en los objetos o amenazas inmediatas. La información llegó a su mente de forma más clara y concisa, lo que le permitió procesarla más rápidamente. Además, esto le ayudó a entrenar su habilidad para manejar la información recibida de manera más efectiva. En lugar de cubrir un vasto territorio, lo que le daba una vista panorámica de todo lo que sucedía a kilómetros a la redonda, ahora se concentraba en una zona pequeña y en el movimiento específico de las flechas que volaban hacia él. Podía concentrarse en detectar detalles como la velocidad de las flechas, sus trayectorias y los ángulos desde los que eran disparadas. La primera ronda terminó, la segunda ronda comenzará en 15 segundos. Dijo una voz monótona que resonó en la sala. Luke reconoció la voz. Era Miércoles. Ella era la encargada de manipular las trampas en las paredes. Se concentró en contar mentalmente, pero para su sorpresa, después de 10 segundos, las flechas comenzaron a salir disparadas a gran velocidad desde los agujeros hacia él. Ese tramposo. Pensó Luke mientras giraba ligeramente la cabeza para esquivar una flecha. 2 minutos después, el bombardeo de flechas cesó. Esta vez, a Luke le resultó más difícil esquivar las flechas, que eran más numerosas y rápidas que en la ronda anterior, pero aún así no recibió ni un rasguño. Oye, no fueron 15 segundos. Se quejó Luke, y su voz resonó en la habitación. En una batalla de vida o muerte, no puedes confiar en todo lo que escuchas. La tercera ronda comienza ahora. Dijo Wednesday, su voz sonaba desde todas las direcciones. Tan pronto como terminó de hablar, una gran cantidad de flechas se dispararon hacia Luke nuevamente. Las rondas continuaron. Cada vez salían más flechas de los agujeros a mayor velocidad. En una ronda, las flechas estaban en llamas o envenenadas. Luke ya no estaba tan relajado como en la primera ronda. Ya estaba sudando y esforzándose al máximo. Varias flechas incluso lo rozaron, rasgando su ropa y causándole pequeños cortes. Finalmente, en el asalto número 12, tuvo que usar su telequinesis para detener varias flechas. De lo contrario, su cerebro, su pierna y su pulmón izquierdo habrían sido perforados. Se acabó el juego. Dijo Wednesday. Luke cayó al suelo, exhausto, respirando con dificultad y sintiendo una sensación de ardor en los cortes. Tenía un corte en la espinilla derecha, el antebrazo izquierdo y ambos hombros. De repente, una de las paredes de adoquines de la esquina derecha de la habitación empezó a temblar, emitiendo un profundo crujido. Los bloques de piedra se deslizaron hacia los lados, revelando una abertura oculta. Wednesday salió tranquilamente del pasillo y caminó hacia Luke. En una mano llevaba un pequeño botiquín de primeros auxilios. Se acercó a Luke sin prisas. Cuando llegó a su lado, se arrodilló y abrió el botiquín. Sacó un par de gasas y una solución antiséptica y comenzó a limpiarle las heridas. Luke dejó escapar un leve gruñido de queja por el líquido ardiente que tocó su piel herida, pero no se quejó. Miércoles continuó sin decir palabra. Nunca había curado heridas ajenas ni las suyas propias, pues las veces que se lastimaba eran pocas. Pero su precisión y ejecución eran buenas. Después de desinfectar las heridas, aplicó un ungüento en las más graves y las cubrió con vendajes, terminando el tratamiento. De uno de sus bolsillos, sacó un pequeño frasco de unos pocos centímetros de alto. En el interior del frasco había un líquido de color verde brillante. Toma esto. Una de las flechas estaba envenenada. Dijo Wednesday, extendiendo la botella hacia Luke, quien la miró con disgusto. Ya había probado ese sabor y no era nada agradable. Si no lo tomas, prepárate para ir al baño varias veces esta noche. Añadió, y Luke, sin otra opción, tomó rápidamente el líquido. ¿Estoy mejorando? Preguntó Luke después de que el horrible sabor del líquido desapareció. Sí. Respondió Miércoles, sin mirarlo directamente, mientras se aseguraba de apretar el último vendaje que le había colocado. ¿Qué mostró el dispositivo? Preguntó Luke intrigado. La habitación de la que salió Wednesday era una sala de control que permitía manipular las trampas y tenía un dispositivo de medición. Sorprendentemente, los Adams construyeron esta habitación para entrenar, no para torturar. Tus tiempos de reacción están entre 50 y 55 ms. Dijo Miércoles, finalmente mirándolo a los ojos. Este tiempo era sobrehumano en comparación con los normies, que tienen un tiempo de reacción promedio de entre 200 y 250 ms.
Un normie talentoso y entrenado, como un piloto de avión de combate, tiene un tiempo de reacción de aproximadamente 100 ms. Luke es significativamente superior en este aspecto, al igual que todos los marginados, con cuerpos que superan a los de los normales. Sin embargo, Luke, con su clarividencia, tiene una ventaja en este aspecto, aunque eso no lo convierte en el mejor. Según Edgar, los hombres lobo y los vampiros tienen tiempos de reacción muy buenos, iguales o superiores a los de los clarividentes. Además, los marginados tienen otra ventaja en comparación con los normies. Sus cuerpos pueden responder casi instantáneamente a los estímulos. Un ser humano medio tiene un tiempo de reacción de aproximadamente 250 ms ante un estímulo visual. Este tiempo incluye no solo la percepción del estímulo sino también el procesamiento de la información por parte del cerebro. Una vez que el cerebro recibe la señal, el tiempo que tarda el cuerpo en reaccionar varía según la acción. Por ejemplo, mover una extremidad en respuesta a un estímulo puede tardar entre 150 y 250 ms. Para movimientos más complejos, como saltar o apuntar con un arma, el tiempo de reacción puede ser aún mayor. En total, esto significa que un ser humano promedio podría tener un tiempo de reacción efectivo de hasta 500 ms para acciones que requieren movimiento. Teniendo en cuenta que una flecha promedio puede viajar a velocidades de entre 50 y 70 ms, si se encuentra de 20 metros de distancia, esto implica que el tiempo que tarda la flecha en alcanzar el objetivo sería de aproximadamente 80 a 130 ms. Por lo tanto, un humano normal, incluso el más entrenado, no sería capaz de esquivar una flecha. Su cerebro puede procesar la información, pero su cuerpo no puede reaccionar con la suficiente rapidez. Por el contrario, Luke tiene un tiempo de reacción de entre 50 y 55 ms. Esto significa que su cerebro puede procesar la amenaza casi instantáneamente y su cuerpo de paria puede comenzar a moverse en unos 20 o 10 ms. Esto le permite anticipar y esquivar tales flechas, a diferencia de los normies. ¿Estoy lejos de esquivar balas?, preguntó Luke, mirando a Wednesday, quien es muy bueno calculando, a diferencia de él. Una bala de 9-1 puede alcanzar una velocidad de 350 metros por segundo. Eso equivale a unos 57 milisegundos desde el momento en que se dispara hasta que impacta. Tu cerebro puede ver y procesar la información sobre la bala casi instantáneamente. Sin embargo, tu cuerpo no es lo suficientemente rápido para esquivarla, respondió Wednesday. Luke comprendió por qué no podía esquivarlo. Su cuerpo tardaba unos 20 milisegundos en moverse, más los 50 a 55 ms de tiempo de reacción que tenía, lo que sumaba unos 70 a 75 ms. Sin embargo, si detectaba la intención asesina del pistolero, podría esquivar el disparo. Sin embargo, si usaba su telequinesis, podía detener la bala o cientos de balas con un simple pensamiento antes de que lo alcanzaran, sin necesidad de ninguna otra habilidad. Después de esa conversación, Luke estaba a punto de levantarse para salir de la habitación, pero notó que Wednesday estaba congelada en el lugar. Su entrenamiento ya había terminado. Wednesday también había entrenado antes, y su tiempo de reacción era increíblemente bueno a pesar de no tener clarividencia. ¿Qué pasa? ¿Quieres una sesión de besos en este hermoso lugar?, preguntó Luke con una leve sonrisa burlona mientras miraba a Wednesday. La habitación tenía poca iluminación, un olor a humedad y moho, con docenas de flechas esparcidas por el suelo, algunas de ellas con sangre perteneciente a Luke y Wednesday. Wednesday permaneció impasible ante el comentario de Luke. Pensó que era una buena idea besarse en ese lugar, aunque no lo llamaría una sesión de besos. Quiero hablar contigo, dijo miércoles en tono serio, aunque su tono siempre parecía serio. Luke notó la ligera diferencia y, con curiosidad, volvió a sentarse a su lado en el frío suelo de piedra. ¿Qué pasa? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.